Yo quedo con una pequeña duda que me gustaría nada más eh, rearmar, que es la diferencia exacta entre laicidad y laicismo, porque como decimos, todos nos decimos laicos en cuanto a la iglesia se refiere, y ya me diste una corrección perfecta de que somos seglares y debemos manejarlo así, pero el mundo no está así, ¿sí? Pero la diferencia entre lo que está bien de uno y lo que no está bien de otro, si es posible, por favor. El laico es una licencia del idioma, por así decirlo. Tú y yo somos laicos por abuso del idioma. La realidad correcta es que somos seglares. Correcto. Esa es la corrección en buen castellano. Ahora, si ya se llegó a un consenso colectivo de que el laico es el no consagrado, pues ok, ¿sí? Pero hay que diferenciar. Porque si tú practicas el laicismo, estás ipso facto excomulgado. ¿Por qué? Porque el laicismo proclama la inexistencia de Dios, el materialismo ateo, proclama la sujeción de la iglesia al Estado. En el Estado laico, la iglesia está sometida, como en México. Sobre todo desde 1929, que se dan los famosos arreglos. Y está tan sometida que hoy, ¿cuándo has oído tú un discurso tan claro como este en un sacerdote? ¿Alguna vez? ¿En algún obispo? No, ¿En alguna no, autoridad eclesiástica de alto nivel? no, y eso que acabas de leernos de este último documento es para dejarnos, que aunque ya lo asumíamos, pero dejarnos francamente atónitos. Catatónicos, ¿sí? Digo, Catatónicos, ¿sí? yo estudié algo en el Instituto Bíblico aquí de Guadalajara, pero, y al grado de saber, bueno, es el enemigo frontal de la iglesia, es la masonería. Pero ahí Pero así tienes tan explícito como esto, pues se queda uno francamente atónito, aturdido, sí, aturdido, sí, atónito, sí. ¿sí? El Estado, ¿no? Gracias, sí, Bien, gracias. gracias Fernando por la pregunta y la aclaración. Carlita, adelante, y luego Mario Limón, y luego Alejandro Familiar, y luego Alicia Chávez. Adelante, Carla. Sí, bueno, yo nada más comentar que, pues bueno, lo que decía que me asombra mucho que, o sea, muchos católicos solitos, se quieren hacer católicos de closet. No, no, no. Católicos de Por closet. ejemplo, sí, no sé cómo llamarles. No, muy Por buena, ejemplo, maravillosa expresión, muy clásica, muy práctica, por ¿no? ejemplo, tuvimos un detalle aquí, yo ando luego también apoyando aquí el movimiento Pro Vida y pues hicimos una marcha previa, bueno, manifestación previa a lo que pasó en la Suprema Corte y lo dijimos, no, vamos a rezar el rosario al final. Y luego salió una católica que dirige eso, no, 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 por respeto a los demás, no, no vamos a rezar. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo dices eso? Ahí tienes uno de los estragos del laicismo. Por Es, respeto a es, los demás. ¿Cuál respeto? exacto. Entonces estamos faltando al respeto, Sí, ¿no? Si al final de cuentas el que exactamente. no. El que quiere participar, que participe, y el que no, que se Porque levante y nos se decían, vaya. es que aquí hay decían el grupo desde antes, esta persona, no, es que también acuerden que aquí hay cristianos, evangélicos, pues Y ellos Con pueden mayor hacer razón, demos actividades, testimonio. pues sí, o sea, ellos, si no quieren participar, no estamos obligando, pueden hacer otras actividades mientras nosotros estamos asando. Fíjense, en el debate que acabo de tener este martes pasado, el protestante contra el cual debatí no rezó el Padre Nuestro, no se persinó y no le faltamos al respeto por hacer nuestra oración. Él asumió una actitud respetuosa y se lo reconocí, pero no rezó con nosotros. Y nadie se faltó al respeto, ¿no? Nosotros respetamos su no involucración y él respetó nuestra oración. Con nuestro buen amigo Gerardo Nevares. Ese Gerardo. Todo anda, es el chile de todos moles. No, 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 pero Gerardo fue el muchas conductor, gracias. ¿no? El que no participó en la oración fue el protestante. Es el chile de todos los moles, ¿eh? Ah, bueno, sí. Ok. El dominicano. Dominicano él, sí. Sí, sí. Triste porque dominicano Ok, significa gracias. la isla consagrada al Señor, ¿no? República Dominicana, en honor a Dios Padre. Pero bueno, ni modo. Bien, ¿algún otro comentario? Tenemos aquí a
a Fabiola. Sí, adelante, Fabi. Pon tu micro. Ya. Bueno, primero que nada, pues gracias por aclararme y sacarme del error en el que estaba. Bravísimo. Agradezco tu humildad, Fabi. No, gracias. A ver, un par de preguntas rapidísimo. El Frente Nacional por la Familia, pues efectivamente, como acaban de contar Hugo y Carlita, pues hay gente de todos lados. Entonces, nosotros decimos que somos pluriconfesional. ¿Es adecuada esta forma? Absolutamente incorrecto. ¿Cómo debo decirlo? Porque la verdad, así es como nos decimos, pero pues yo soy la coordinadora y yo puedo decir cómo vamos a hacer. Entonces, ¿cuál sería el término correcto de acuerdo a todo esto que nos acabas de decir? Es mi primera pregunta. Tendría que pensarlo, perdón, tendría que pensarlo para no incurrir en algún error idiomático o no darte una expresión que no fuera correcta. Pero pues dejamos abierta la pregunta, ¿sí? Sí, la intención aquí somos un grupo ecléctico. Nada más que eso sí no se entiende. Digo, si no entienden el pluriconfesional, pues menos ecléctico. Entonces, bueno, tienes razón. Nosotros nos expresamos como somos un grupo pluriconfesional, para que tengamos pues, diferentes confesiones religiosas y podamos incluir a todos. De ahí me brinco a la segunda pregunta. Cuando tenemos reuniones, pues sí, llegan pastores, llegan evangélicos, etcétera. Gracias a Dios, pues sí, trabajamos unidos. Y en ocasiones, bueno, yo le he pedido al pastor que dirija una oración al iniciar o al terminar. ¿Es correcto esto? Es correcto. Sí, es un acto de caridad y es un acto de inteligencia emocional, ¿no? Porque pues ellos también, la mayoría de los pastores protestantes que yo conozco, pues son personas, digámoslo así, de buena fe, que tuvieron una niñez en donde no mamaron la fe católica y por ahí fueron a mamar las vacas ajenas y pues ahora andan en el corral perdido, ¿no? Pero son de buena fe en el sentido de que no son malévolos la mayoría. No, y de hecho, déjame decirte que yo lo hago para precisamente permitir, uno, que crezca la relación, ¿sí? Dos, ellos se van sintiendo a gustos en el trabajo conjunto. Digo, estamos unidos en lo esencial, sí. Defensa de la... De hecho, así terminó el debate con el dominicano. Gerardo hizo una pregunta muy inteligente, que si era posible formar un frente común en asuntos torales, esenciales, y yo dije que sí. Claro, ok. Sí. No, y de hecho déjame decirte que son una gran fuerza para nosotros, al menos aquí en Puebla. Sí. Bueno, entonces era una pequeña duda. Luego digo, ay, no haré mal en dejarlo que ellos recen en vez de rezar yo. No, es correcto que también recen, sí. Bueno, signo de humildad y para atraer, para empatía. Sí, para empatía, tener empatía, claro. Sí. A ver, entonces, nada más para ver si entendí correctamente. ¿Podría decirse entonces que ser laico, lo que es el laicismo, es aquello que nos llevó a sacar a Dios de todos nuestros ámbitos? Es correcto. Y que no podamos decir abiertamente lo que creemos, porque entonces estamos atentando contra el Estado laico. Sí. Entonces nos están revolcando, y por ejemplo, lo que yo dije al principio pues, tiene que ver con esta confusión. Entonces, así es. Concretamente, en nuestro trabajo, cuando nos acercamos a diputados, a senadores, siempre que puedo, yo, pues sí les digo, vas a ir delante de Dios y le vas a entregar cuentas y ¿qué va a hacer de ti cuando llegues? O sea, se los digo así. Luego me dicen que no debo. Haces muy bien. Que porque si no me van a hacer puerta, ya no me van a hacer caso, pero entonces... quedo, como dijiste ahorita, ¿no? Cuando tú dijiste, soy católico, me sacaron de la policía. Entonces, ¿consideras... Soy católico y me sacaron de frena. Imagínate nada más. Ahí está el buen Gilbertito. Entonces, ¿tú consideras que, a ver, yo he pensado, si como frente no llamamos a la oración, desde lo católico, que somos la mayoría, no convocamos y participamos en 40 días en el rezo del rosario, que vayan los hombres, como frente, al menos en Puebla, bajo mi coordinación, he impulsado el trabajo, el apoyo, la participación en todas las actividades religiosas católicas del obispo y todo. Excelente, luego, así, excelente. Entonces, es correcto, porque luego así como de, no hagas. Fíjate, yo siempre ando con mi rosario en la mano.
Excelente, principio, bravo. la coordinadora anterior me decía que no, que para las ruedas de prensa me lo tenía que quitar. Bueno, Ay, pues, qué cobarde, Si qué te cobarde. lo quitas, no eres coherente. Claro. Si te lo quitas, te debilitan y te Claro. tumban a la primera. Bien dicho, yo no lo Marta. sabía, yo no lo sabía, la verdad. Yo entré muy mensa y pues sí, al principio dije, bueno, me quito es que aparte, aquí traigo mi escapulario, aquí traigo mi crucifijo, aquí mi San Benito. Pero un día dije, pues si soy católica, ¿por qué lo voy a negar? Ellas andan con su pañuelo verde y su banderita de colores, pues se la quitan. Yo, ¿por qué me voy Aquí a quitar? en tu casa, el 31, 1 y 2 de noviembre pusimos un letrerote que dice, este hogar es católico, no celebramos Halloween. Ok. Y vino el Entonces, policía, nos pidió que lo quitáramos y le dije, entre y quítelo, y lo acuso de invasión a propiedad privada. claro, Y se fue. claro. Entonces, digamos que sí es correcto que, bueno, hasta el momento, bajo mi coordinación, se ha hecho un fuerte apoyo 40 días para rezar el rosario, te digo, las campañas del rosario de los hombres, todo eso, y siempre, pues ha sido eso. Entonces, digamos que no puedo ser laica porque estaría yo sacando a Dios Claro. de toda la... Declárate seglar comprometida con la iglesia. Eres una seglar comprometida con la fe católica. Eres una guerrera de Cristo. ¿Sí? Hay que recuperar el idioma, ¿verdad? Sí, hay que recuperar el idioma. Ok. Gracias. Bueno, gracias. Porque cuando yo andaba buscando escuelas para mis hijas chiquitas, y es que somos una escuela particular, pero somos laicos. Bye. Dios que los bendiga. ¿Sí? Hasta que encontramos una escuela que no era la gran cosa académicamente, pero que cuando menos era abiertamente católica. Y curiosamente quedaba a 100 metros de mi casa, gracias a Dios. Está bueno. Sí. Ok, gracias. Entonces ya con esto aclaro mis dudas. Magnífico, Fabi. Tenemos a Alejandro. Adelante, Alejandro. Ay, hijo. No, ya estoy, ¿no? Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, nomás abarcar dos cosas rápido. Una de ellas, Juan Bosco y a todos, les quiero comentar de un libro que se llama Secreto 1910. Ajá. A mí hay dos libros que me abrieron los ojos para analizar la revolución. Uno se llama El águila y la serpiente de Martín Luis Guzmán. No sé qué opinión te merezca, Juan Bosco, ese libro, pero no, pésima, pésima. ¿sí? Martín Luis Guzmán es un historiador oficialista. Pero fíjate que es el primero que encontré que me hizo ver que todo era una pugna interna. ¿Cuál familia revolucionaria? Pues si todos se mataban unos a otros, ¿no? Pues claro. Y además tiene una descripción muy descarnada del villismo y cómo eran las pilas de muerte y cómo... Sí, dice cosas ciertas, pero finalmente no tiene el enfoque católico, mexicanista, patriótico que debería tener. Sí denuncia cosas y sí explica cómo se mataron unos a otros en una interminable cadena de sangre, pero finalmente tiene mentalidad masónica, Okay. Es que lo leí hace 1000 años, bueno. Y lo que sí me llamó la atención mucho, él fue el primero que yo de sus palabras, el horror que le causaba las turbas zapatistas, que era lo Fíjate peor. qué interesante, las turbas zapatistas, ¿sí? Lo peor, Sí, como lo llegué a decir, peor que Juárez, Zapata. ¿Sí? Un horror, cómo vivían, cómo convivían, lo que hacían, la suciedad, la porquería, lo viles que eran por todos lados. Eso me llamó la atención. Y luego otro libro más muy contemporáneo que me encontré hace algunos años afuera, mucho más reciente. Había un cartelito de esos así que ponen en la banqueta en San Ángel y decía, los mexicanos no lo saben, los americanos, todo el resto del mundo lo sabe, la Revolución Mexicana no se planeó en México. Claro. Y ese tema queda ya lo anuncié la vez pasada, pero hay que penetrar mucho en cómo se organizó desde las logias masónicas yanquis la revolución antimexicana. ¿Sí? Se llama Secreto 1910, lo escribe un nieto de Bernardo Reyes. Ese sí está buenísimo, es más, yo ya lo leí. Secreto 1910 lo leí hace unos 5 años
Me pareció un 90 o más por ciento verídico. Sí. Y además lo lanzaron, parece un thriller de película, o sea, puede estar tan emocionante. Sí, puede es ser, emocionante al grado máximo, sí. es una lectura muy, muy bien escrito, muy bien escrito. ¿Quién escribió? Busquen Secreto 1910, el Sí, libro en internet. está en ahorita se me olvida internet, sí, se puede conseguir fácilmente. Pero Algo de rey. además sacó un juego como tipo de pinball, de juego de maquinitas, muy divertido que alguna vez lo llegué a ver en internet. Entonces, bueno, ese comentario, y ahí denuncia clarísimamente la participación de todo el gobierno americano, el embajador, a lo largo de todo el proceso Así es, revolucionario. así es. ¿De quién Impresionante. es, perdón? Se llama Secreto 1910, el libro ahorita. No importa el autor, tú búscalo en la red y ahí lo encuentras. Secreto 1910. Cuesta 200 centavos. Ajá, bien, pues cómpralo. Y luego, por último, nada más en relación a esto que estás tocando del laicismo, fíjate que yo en lo personal, yo soy el único de mi familia que no fui a una escuela religiosa. Mis hermanos estuvieron con los maristas, mi hermana con en el Félix Jesús Roger, y a mí mis papás por el tema del inglés, mi papá era muy visionario y se dio cuenta que el inglés iba a ser importantísimo y metió a una escuela bilingüe, pero tuve yo la educación religiosa en casa, ¿no? Y las costumbres religiosas en casa. Pero viendo a retrospectiva me doy cuenta que mis papás y nadie se dio cuenta de cómo los contenidos masónicos están en todo el currículum, desde la primaria, y luego la universidad. Y luego por eso empieza uno a ver horrores en la forma en que las generaciones jóvenes o los mismos miembros jóvenes de nuestra familia conciben la realidad, porque desde la perspectiva masónica. Desde luego, lo que menos les interesa es cualquier alusión religiosa en sus vidas, en lo más mínimo. Así es. Y eso que puedes estar, a pesar de que ha habido un contexto religioso, finalmente triunfa, y los pensadores a los que nos expusieron, ¿no? A Marcuse, a Freud, al mismo a Wilhelm Reich, a N cantidad de gente muy, muy maligna para la conciencia y sin ningún contrapeso. Y yo una cosa que nunca me expliqué, por ejemplo, yo descubrí a Chesterton a través de Rafael Anderreche, famoso. Mira, qué bien. Y mi papá que le gustaba mucho, pero jamás se mencionó Chesterton, nunca en nuestras clases de literatura, jamás. Qué horror, es como si en las clases de español no mencionáramos a Cervantes. Y hay incluso mucha gente que tiende a reconocer a Chesterton como el escritor más importante del siglo XX. Totalmente entonces, de acuerdo, sí. Yo crecí con Chesterton, crecí con él. Y fue igual, sí. Nos incrustaban maestros marxistas, nos metían, o sea, entonces los papás creían que nos estaban mandando a una escuela. Bueno, pues ahí tienes la obra suprema de la revolución que este gobierno, como los de hace 100 años, va a celebrar el día 20. Sí. Con un desfile, con grandes derroches en todos sentidos, para celebrar la sumisión del pueblo de México al príncipe de este mundo, en síntesis. Sí. ¿Sí? Terrible. Y ya cuando menos estas 70 familias que hoy me están siguiendo, difúndanlo por favor, niéguense a celebrar el día 20, denuncien, proclamen, pongan a media asta su bandera, pero algo tenemos que hacer para ir creando conciencia de la terrible realidad que nos tocó vivir y combatir. ¿Ok? Es un video que debe tener alta difusión por el contenido de lo que vimos ahora. Por favor, mucha difusión. Aprovecho para decir que Diana González, gracias Dianita, nos regala el nombre del autor del libro, es Leopoldo Mendívil López. Leopoldo Mendívil, con B chica, López. El autor del libro de Secreto 1910. Bien, tenemos a Miriam y a Yas. Adelante Miriam, luego Yasmín. Sí, gracias.
Doctor, ¿podemos tener ese texto que nos leyó sobre el último texto que nos leyó? Claro que sí. Está en mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, pero lo voy a extraer y lo voy a subir tal cual lo leí al chat para que lo tengan todos. Pero mucho me harían, mucho apoyo nos darían si se atreviesen a comprar el libro, ya sea virtual o físico, porque todo el libro es una denuncia completa de los 23 fenómenos posmodernos prohijados en México por la masonería desde 1910. Hoy nada más toqué uno, el proceso de laicización, de ateización de la sociedad mexicana, que desde el punto de vista estadístico es un éxito asombroso para ellos. ¿Y dónde se compra? Conmigo directamente, Martita. ¿Sí? Conmigo Okay. me lo puedes pedir directamente desde el chat o a mi chat personal y ya ve si lo quieres físico o virtual, porque sí es un libro que me interesa mucho difundir entre todo México lo más posible, no solo ni principalmente, obvio, por razones económicas, sino por razones de denuncia. Es un libro de denuncia, que me ha costado muchos sinsabores prácticos, económicos, políticos, sociales, familiares incluso, pero pues ahí estoy en la pelea. ¿Bien? ¿Se llama? Se llama Solo la persona virtuosa es feliz. No lo compren en Amazon, por favor, porque es pirata. En Amazon se vende una edición pirata no autorizada por mí. El único que los distribuye soy yo, nadie más. Legalmente. Correcto. Ok, y entonces, ¿está en la página 638? Pero es en la edición argentina y yo ya tengo aquí la edición mexicana. No te fijes en la página. Mejor, Ok. sí, mejor yo atente al texto que les voy a compartir con mucho gusto, Miriam. Ok, gracias. También quería compartirles que en YouTube está la entrevista donde Leopoldo Mendívil López presenta su libro. Lo pueden buscar en YouTube, se llama La Revolución Mexicana no se planeó en México, entrevista a Leopoldo Mendívil López. Está la parte 1 y creo que son hasta 3 partes de la Magnífico. entrevista Mira qué buena presentando el noticia. libro de Secreto 1910. Qué buena noticia nos das, Miriam. Lo voy a ver segurísimo, con mucho gusto. Es una Sí, aportación se llama La maravillosa. Revolución Mexicana no se planeó en México, entrevista a Leopoldo Mendívil López. Excelente. Gracias. Gracias por esa aportación tan valiosa. Tenemos a Yasmín, luego a Oliva y luego a Alicia Chávez. A ver, Yasmín, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Yo le quería comentar que yo tengo una niña en el kinder y ya la educación no solo es atea, también pagana, porque en el kinder Claro. les meten yoga, mindfulness, ahorita Día de Muertos, mucho sincretismo y el Halloween. Sí. Y como la decía mi Pachamama. compañero Alejandro, sí, también toda la percepción masónica del 15 de septiembre, los videos supuestamente educativos llenos de mentiras y de victimismo, como si el mexicano hubiera sufrido mucho bajo el yugo español. Qué horror. Cuando en realidad Pero yo sí los me preguntaba, engendraron, doctor, Sí, Yasmín. y yo quería un consejo, o sea, ¿es mejor meterlos a una escuela laica o católica? Porque, por ejemplo, la escuela católica, la única que hay aquí en el pueblo donde yo vivo, pues es católica, pero pues les permiten ir disfrazados en Día de Muertos y celebran el 15 de septiembre. Y yo ahorita la tengo en la escuela en kinder laico y pues la verdad sí no se han metido, han respetado, como que en vez de que hiciera la máscara de Catrina, ella hizo una de conejo, y como que en ese sentido sí respetan que pues como supuestamente es laica, pues no se meten con nuestra religión, o respetan que por ser católicos. Mira, la niña no haga teóricamente, eso. de manera amplia, lo mejor es una escuela católica. Sin embargo, puede haber excepciones cuando la escuela católica es nada más católico diésel, ¿no? Diésel que es católico, sin serlo. Sí, así es aquí. Bueno, pues entonces, pues sigue como vas, pero tú dale como le pasó a Alejandro Familiar, que ahora es un magnífico católico con un alto nivel de cultura. Tú ocúpate de darle un sustento religioso, pero ojo, y eso se los digo a todos, un fundamento religioso basado en la razón, en la inteligencia, no como lo hacen los protestantes en el libre examen de la Biblia, porque eso produce sectas y sectarios.
Para eso tenemos una formidable encíclica, que es la encíclica de Fe y Razón del Papa San Juan Pablo II. En latín se llama Fides et Ratio y se puede bajar de YouTube, de la web gratuitamente, Fe y Razón. Es el fundamento para educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en la fe católica con un sustento inconmovible que es la razón. Porque cuando se sabe algo, es imposible dejar de saberlo. Cuando la mente humana se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión original. Por eso es tan importante que el sustento de nuestra fe no sea un sentimiento, una vivencia, un testimonio, sino el sustento racional, del que no solamente cree que Dios existe, sino sabe que Dios existe. Del que no solamente cree que Jesucristo es Dios, sino que sabe demostrarlo, histórica y racionalmente. Bien, tenemos a Yasmín, ella ya habló, Oliva, por favor, y luego Alicia Chávez. Y finalmente Catalina. A ver, Oliva, ¿qué nos quieres platicar? Sí, profesor, solamente quería comentar que hay una persona que conozco que estaba platicando en un grupo y dijo esto: el Papa Francisco es un hereje porque él ha cometido muchas herejías, ha cometido 62 herejías. Y eso lo dijo en un grupo que no tiene mucha formación. Entonces yo creo que por más que yo trataba de decirle que eso no estaba bien, él seguía obstinado. A ver, apaguen sus micrófonos los que no están hablando, por favor. Sí, adelante, sigue, Oliva. Sí, esta persona seguía obstinado diciendo que el Papa era un hereje. Bueno, pues es un acto de irresponsabilidad, es un acto de escándalo. Yo les voy a platicar más adelante, antes de que termine el año, de algún documento que circula por ahí con críticas muy bien sustentadas contra algunos de los errores que Francisco ha cometido, pero no significa que sea un hereje. Es una afirmación muy ligera que hay que puntualizar y hoy no tenemos tiempo para adentrarnos en un tema que no está contemplado para esta sesión, pero gracias por tu pregunta, Oliva. Tenemos a Catalina y luego a Alicia. Adelante, Katy. Sí, buenas noches a todos. Hola. Doctor, pues la verdad muy sorprendida porque yo antes, bueno, hasta hoy, orgullosamente decía, pues soy laica. La verdad es que soy católica, ¿verdad? Y la verdad con una intención muy fuerte de ser católica comprometida. Entonces, la verdad, sí me ocasionó un conflicto ahorita, o sea, toda la vida diciendo que soy católica, doctor, pero laica, entonces como que... Eres una seglar católica, o una católica doctor. seglar. De ahora en adelante, seglar, y voy a eliminarlo de laica, pero hasta en la iglesia y en los grupos, pues se habla así, somos laicos. Entonces, hay un autor español, Antonio López Quintás, que tiene un libro formidable donde nos explica el fenómeno que hoy he combatido al aclarar los términos. Su libro se llama El secuestro del lenguaje, de Antonio López Quintás. Y nos explica cómo, secuestrando palabras como laico, laicismo, Estado laico, educación laica, van deformando no solo el idioma, sino la mentalidad de las personas, hasta llegar a convertirlas en aquello que no son, o en aquello que detestamos ser. Es el secuestro del lenguaje. Y esto, infinidad de palabras, como por ejemplo el terriblemente mal uso de la palabra libertad, que es confundir la verdadera libertad de los hijos de Dios con el libertinaje de los hijos de Lucifer. O sea, exacto. Ellos hacen lo que se les pega la gana, como lo leí en el documento que les platiqué hace rato, ¿no? Sí. Renunciamos y combatimos toda sujeción a toda autoridad que no sea la de nuestros deseos, pasiones y necesidades.
¿sí? O sea, Esa es lo la que yo libertad. diga, Lo que o yo sea, nomás diga, lo que yo lo que diga yo y sienta, todo. lo que a mí se me antoje, es lo único a lo cual voy a obedecer. Ok, qué Así a gusto, están, doctor. así están educados nuestros hijos, ¿eh? Y nuestros nietos, desgraciadamente. Exactamente, doctor, porque mire, infinidad de veces y familias y amistades, pues tenemos la problemática de que tratamos de crecer a nuestros hijos educándolos en el catolicismo, pero tristemente después que pasan secundaria, prepa, pues los perdemos, sinceramente. Entonces, muy preocupante porque pues cómo tener ese diálogo con nuestros hijos, doctor, para invitarlos, ¿verdad? Nuevamente sin que se sientan, pues no sé, o sea, porque al parecer se sienten como agredidos que uno los quiera llevar a la iglesia. Incluso nos Entonces, acusan de crímenes de odio. exacto, entonces dicen, no, es que es mi libertad y que no sé qué, pero bueno, mi pregunta, ¿verdad? Es cómo dar ese paso para acercarnos, sobre todo yo lo digo como madre, a nuestros hijos, porque yo tengo un hijo que dice que es ateo. Yo dije, ay, Dios de mi vida, pero Lo bueno. primero que hay que hacer, de las 5 cosas que he dicho, las repito, lo primero que hay que hacer es orar mucho por ellos. No les hables de Dios a ellos. Háblale a Dios de ellos. Oración. Ok. Pero además, como lo acaba de decir una participante muy brillantemente, no sabemos qué decirles porque no estamos formados. Sí, entonces, después de la oración, la formación. ¿Sí? Hay que formarnos como verdaderos soldados de Cristo para poder dar testimonio, que sería el número 3. Y tú sigues frecuentando los sacramentos, así se burlen de ti o no quieran ir contigo. Sí, yo sigo, doctor. Créame que son pláticas interminables aquí en familia. Afortunadamente, pláticas tranquilas, no en conflicto. Qué bien. Entonces, pues a veces me ha agradado de que con curiosidad me preguntan, ¿por qué haces esto, mamá? ¿O por qué vas a la iglesia? ¿O qué significa esto? Pero sobre todo con mucha información y con muy profunda formación, para lo cual tenemos todos estos grupos. Bien, tenemos a Lili Valdrieto. Adelante, Lili. Buenas noches, profesor. Hola. Y a todo el grupo. Mire, bueno, un pequeño recuerdo que tengo yo de la infancia. Estaba yo en escuela católica y cuando iba a llegar el inspector nos decía la madre, la monja, quiten la imagen de la Virgen, quiten la imagen del Sagrado, guarden todo y llévenselo para allá. Le decíamos, bueno, ¿y la capilla? No, pues la capilla la cerramos con llave y le decimos que ahí es la recámara de la Madre Superiora y no se puede entrar. De la Madre Superiora. No, sí, bueno. del Padre Superior. Bueno, eso lo vivimos nosotros, fíjese, y era ya por los años 60. No podían llegar los inspectores de la SEP y que vieran esas cosas dentro del colegio. Fíjate nada más. Bueno, otro comentario que quería hacerle sobre el debate que tuvo con este señor Néstor, súper interesante. Muy bueno estuvo. Usted tuvo también un buen rival, porque es una persona que se ve que tiene un conocimiento muy grande de las Sagradas Escrituras. Sí, pero es un erudito. Es un erudito, pero no es un sabio. Exactamente. Sí. Y cometió varios errores. No, bueno, gravísimos. Como en el momento en que usted le dijo de la evangelización, de la diferencia entre la América hispana y la de allá, ya sacó sus temas de que sí, pero también los cuáqueros compraron terrenos en Pensilvania y en no sé, pero eso fue la excepción de la regla. Claro, además yo hubiera podido decir, me estás hablando de 3 estados de la Unión Americana y resulta que son 50. Exactamente. Sí. Y que hicieron unas atrocidades, pero bárbaras. Brutales, sí. Como ese general George Custer, que llegó con su ejército y a base de las patas de los caballos mataron a todos los pobres indígenas allá en California. Sí, así y como por la fiebre del oro quisieron apoderarse y los masacraron. No, y las órdenes del presidente, por las cabezas de ellos. Las órdenes del presidente Andrew Jackson, brutal, exterminar. Orden dada por el presidente Yankee y otros muchos también. Sí.
En y fin, sacarlos de sus tierras y hacerlos caminar kilómetros en el invierno, en la nieve, y morían en el camino, hasta que se 4,000, murieran, sí. 5,000. Sí. Bueno, una cosa tremenda. Y otra cosa que me gustó mucho cuando tocó usted los dogmas marianos. ¿Qué tal? Sí, muy bonito, muy interesante, doctor. Y decía usted que la frase esa de Jesús por María, que no recordaba usted, Y es esa Super de San María. Luis María Griñón de Montfort. Mira, gracias por Sí. recordármelo. Sí, él tiene el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que está considerado como el mejor tratado escrito sobre la Virgen. Qué bien. Dicen que nadie ha superado a ese tratado de San Luis Griñón de Montfort. Ajá. Y ahí San Bernardo, nomás ya para terminar le comento esto, dice que necesitamos un mediador para con el mismo mediador, porque nosotros no tenemos la pureza tan grande como para unirnos a Jesús, y que ese mediador es la Virgen Santísima, la Virgen María, que ella es capaz de desempeñar ese oficio. Porque él decía, es que solamente San Pablo dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Se equivocó. Sí lo dice, y sí es verdad, pero también existe el mediador entre los hombres y Cristo, que es tu Madre Santísima. Madre. Y Cristo porque mismo así, lo instala al pie de la cruz. Exacto. Sí. Y porque como así vino Jesucristo a través de María, nosotros vamos a ir a Él igualmente a través de María. Perfecto. Ella es la mediadora que hace falta y que ellos no quieren tomar en cuenta. Así es. Y ojalá que podamos ver la segunda parte. Profesor, bueno, yo le iba a decir, gracias, muchas gracias Lili por tu felicitación. Me alienta mucho. Me contuve, les platico así aquí entre nous, en confidencialidad, que cuando estaba en lo más álgido del debate, se me iba a salir decirle a este pastor una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? Pero mi esposa me hizo un gesto de calma porque me vio que iba a lanzarme con toda la artillería, y ese gesto me hizo desistir de lo que le iba a decir. La diferencia entre un católico y un protestante es que los católicos sí tenemos madre. Sí, tenemos madre. Si hubiera oído como un cañonazo. Ay, doctor, Sí. eso iba a estar fulminante, qué bárbaro. Pero por prudencia y por caridad con mi contrincante preferí no decírselo a Néstor, ¿no? Y bueno, terminamos amistosamente el debate, ¿no? Lo que pudo haber sido un agarrón callejonero terminó civilizadamente. Gracias a Dios. Bien, pues una última persona. Tenemos a Rosita Franco y a la Alicia Chávez. Rosy, adelante, Rosita. Ay, ahora no. No, es que vi tu cuadrito amarillo. No, entonces Alicia, por favor. Alicia. Es que lo estaba escuchando, pero aparte de eso, bueno, aprovecho que bueno. lo felicito de verdad porque es una gala desplegó sus conocimientos, pero como nunca. Y yo le puse eso de que ellos no tienen madre, nosotros sí tenemos madre. Y sí, yo tengo el tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen, que bueno, como dijo la compañera, es una maravilla, porque no hay mediador más grande que nuestra Santísima Madre, porque ella nos va a llevar a Jesús y Jesús nos va a llevar al Padre, ¿sí? Entonces, con eso, y bueno, desplegó sus conocimientos. Bueno, qué barbaridad que el hombre se quedaba así, ¿no? Que sí, ya no sabía no se esperaba un católico ilustrado, ¿no? Sí, de verdad. Normalmente ellos discuten con quien no tiene medios para defenderse, desgraciadamente. Sí, pero bueno, no, la verdad es que lo felicitamos, porque híjole, no, me sorprende porque no, yo soy apenas en el A del abecedario para aprender, oiga. Y bueno, pues, ni modo, así bueno, es, pero como dice gracias. el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, así que pues ya casi 80, vamos, algo he aprendido, ¿no? Muchos vamos pianito, poco a poquito. Sí. Pero muchas felicidades, doctor. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al término de nuestra sesión. Si hubiera por ahí alguna pregunta distinta a las que ya se han hecho, ¿quién sería? Nada más un comentario, don Juanito. Sí, Martita, qué bueno que veo tu efigie. Es un placer conocerte. Gracias.
el comentario de que alguien dijo que homeschool sería mejor por la cuestión de las escuelas católicas o no, y como comentó la compañera, desde los años 60 está el miedo que les cancelen la educación a las madres, etcétera, que se escondía a Jesús, ¿verdad? Que se escondía todo esto erróneamente. Y ahorita en los libros de texto, aunque sea escuela católica, están obligados a tenerlos. Y en el cuarto año de primaria, en lo que es cívica y ética, hay atrocidades contra género y todo eso. Atrocidades, atrocidades. Voy a mencionar una, si me permites. Niño, si tienes ganas de masturbarte, aquí te explicamos cómo. Es terrible, es terrible. Yo lo leí. Sí. Y yo tengo compañeras que se han jubilado de años antes porque no permitieron hacer diferentes actividades en el preescolar, en tercero preescolar, el disfraz al azar. Disfrazar a los niños de niñas, etcétera, etcétera, y casarse entre ellos jugando a que se casan. O sea, las compañeras se negaron y les dijeron, pues jubílate porque no te queremos aquí. Claro. Si no, te vamos a cesar. Entonces, ¿cómo pueden ir los católicos o cómo puede ir ahorita la educación del padre si la educación de la SEP nos está obligando a ciertas cosas? Bueno, pues hay que tener mañas, ¿no? Hay que tener mañas y siempre, aunque los hijos de las tinieblas son más astutos que nosotros, no hay que dejar de ser astutos como lo dice Cristo. Sed astutos como serpientes, aunque puros como palomas. Así que nuestro recurso es la astucia y hay que usarla. Sí. Pero es duro y es difícil. Yo tuve un enfrentamiento hace unos días con una sobrina de 16 años que me dice, tía, en la escuela me están mintiendo. En la escuela me dicen que puedo abortar a los 5 semanas. Sí. Que no existe vida todavía, que es un gusano. ¿Qué gusano? Están mintiendo. Pero mira, para conocimiento de todos, yo estaba en cuarto de primaria, ya en hilo tempore, ¿sí? Hace más de 70 años, y llegó un inspector de la SEP al colegio Instituto Fray Juan de Zumárraga, en donde había clases de religión y se respetaban. Los viernes primero nos llevaban a comulgar a todos y a confesarnos, y en el salón de clase había una efigie de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción. Y llegó el inspector y le preguntó al grupo, ¿y esa imagen es la Rosa de los Vientos? Y yo me enfurecí y me levanté y le dije, no, señor inspector, es la madre de todos, incluyéndolo a usted. Y el inspector exigió mi expulsión del colegio. Y el director se puso bravo y le dijo, Abascal es de nuestros mejores y más valientes alumnos, no lo puedo expulsar. Y me sostuvo. Sí. Y hubo una amenaza fuerte contra el director, que se le llamaba de grata memoria, don Alberto Vázquez Bracho, que Dios guarde en su gloria, defendió la identidad católica del colegio. ¿Sí? Y defendió a su alumnado. Pero eso ya no, eso ya se perdió. El que un director hoy defienda a un alumno bravo como yo lo fui, está en chino, ¿eh? Sí. En fin, pues gracias, querido grupo, por su participación, sus preguntas desde el principio, sus aplausos. Gracias a todos. Juan Bosco, debate que comentan en dónde se puede ver. ¿Qué cosa? El debate está en la red, lo subí, está en el grupo. Está en el chat de los de todo, está en todos los grupos, ¿eh? Si no lo he subido a la historia, ahorita al terminar lo subo con mucho gusto. Bueno. Sí, ahí está el debate con este señor Néstor, ¿sí? Fue un debate creado por el padre Daniel González, que de vez en cuando nos visita también en el grupo, ¿sí? Y habrá otras partes, vamos a seguir debatiendo, claro que sí. Bueno, queridos amigos, les recuerdo, por favor, de que al altar sirva, del altar coma, no se les olvide su cuota, y ya dije, ya lo ha dicho Yasmín, mi asistente, si a alguien se le atoró la carreta, escríbame, llegamos a un acuerdo, no se salgan de los talleres, continúen por favor, aun cuando no tengan recursos para pagar, pero siempre es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Así que acuérdense, por favor, de que de sus cuotas vivimos muchas familias. Sí, Lili, gracias. ¿Di algo? Profesor Juan Bosco. Sí. Natalia. Soy la mamá, soy su mamá de Nati Joaquín. Mucho gusto. Mucho gusto, Natalia.
Soy su mamá, soy Mónica Alvarado. Encantado, Moni. Solo quería compartir, a Natalia en cuarto de primaria le sucedió algo parecido a lo que a usted. Ah, caray. Pero porque yo, ahorita que preguntaba una hermanita qué hacer, yo les rompía las hojas de sus libros de texto y se las doblaba con Durex. Y en los días que iba a hacer esa clase, definitivamente mis hijos no iban. El director me mandó llamar y quiso hablar conmigo porque pues cómo, ¿no? Si otros niños se daban cuenta y todo, y me decía, la SEP sabe lo que hace. Le dije, sabe muy bien lo que hace y a mí no me conviene. Claro. Para la educación de mis hijos. Natalia fue primer lugar en ese año. Muy bien. Independientemente de que no tomaba esas clases. O sea que sí y bueno, ahorita ya son homeschoolers, ¿no? Creo que para mí ha sido de mucho éxito. La solución. Pues es la solución, totalmente. Sí. Gracias y disculpe. Pues muchas no, muy bien, gracias por la aclaración. Lili, termina, por favor. Sí, profesor. ¿No nos podría dar una pequeña explicación sobre la entrevista que tuvo Gilberto Lozano con el cardenal Juan Sandoval? Sea anatema. Es un tipo mentiroso y manipulador que se llevó al baile a una buena persona profundamente bañada de ingenuidad. El cardenal metió la pata fuertemente. Es un error. Bueno, ningún cardenal es infalible en política, ni el Papa siquiera. No son terrenos de su competencia. No son terrenos de su competencia. Y te voy a pedir una cosa, Lili. El próximo viernes, por favor, vamos a empezar la sesión con una pregunta y una aclaración sobre ese punto. Ok, bueno. ¿Sí? Gracias, profesor. Sí, porque es una respuesta que tengo que dar amplia y puntual a una metidota de pata del señor cardenal, a quien aprecio y admiro por muchas razones, pero no por su inteligencia política. Hizo gala de falta de inteligencia política, de absoluto desconocimiento de la realidad que México está viviendo en ese terreno. Es hacerle el caldo gordo al pejelopostle. ¿Sí? Lo único que quiere este señor es confirmar su popularidad y seguir ganando puntos para la reelección de él mismo en el 2024. Pero lo platicamos con amplitud en próxima sesión. Gracias a todos, muy buenas noches. Gracias. Sean virtuosos, sean felices. Muy buenas noches. Estamos en contacto. Nos vemos, adiós, buenas noches. Buenas noches. Hasta la vista. Buenas noches, doctor. Gracias, adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buena, buena.